Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. En nuestro truco 94 te voy a mostrar cómo marcar casillas de verificación con un clic o con un doble clic, pero utilizando código de Visual Basic. En continuación a la temática que hemos venido tratando en nuestros últimos 3 trucos. Te voy a mostrar lo que vamos a hacer. Vamos a permitir colocar checklists dentro de celdas específicas solamente de esta manera, que te puede permitir un sinnúmero de posibilidades dentro de Excel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que debes tener en cuenta es que debes activar tu pestaña de programador, como ya lo hemos hecho anteriormente, archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y activar programador. Una vez hecho eso, debes seleccionar las celdas. Podríamos marcar toda una columna o lo que necesitemos y agregarle o cambiarle el tipo de letra a Weedings, son estas letras que están acá abajo, y vamos a necesitar agregar este código de la hoja de cálculo. Recordar que una vez que agreguemos código de Visual Basic a un libro, el momento de guardar el libro tienes que guardarlo como libro habilitado para macro. Si lo guardas como un libro convencional, el macro no va a ejecutarse. Así que este código que está aquí, lo que vamos a hacer es simplemente copiarlo. Voy a copiar acá, ya te voy a explicar básicamente qué es lo que hace. Ya recuerda que ya hemos cambiado el tipo de letra a Weedings y nos vamos ahora a, haciendo clic con el botón derecho aquí, me voy a ir a la opción de ver código y aquí vamos, aquí nos dice que estamos en la hoja 7, codename es hoja 7, pero el nombre de la hoja es 94, vamos a poner worksheet y aquí en la opción o en el procedimiento de selección change vamos a pegar nuestro código. Ok, ahí hemos pegado el código. Esta primera línea de comando lo que hace es verificar de que exista solamente una celda seleccionada. Si existen más de 2 celdas seleccionadas, pues no va a hacer nada, por eso se sale del procedimiento. Y a continuación pregunta si en el rango desde la celda B7 a la 100, que es lo que yo he puesto, si tú lo que tienes que poner aquí es el rango de celdas donde quieres aplicar el checklist. Para el ejemplo está de la B7 a la B100. Si no hay nada, lo que hace es colocar este símbolo que al estar con el tipo de letra Weeding, eso se convierte en un checklist. Si se vuelve a hacer un clic, el target, la celda donde está seleccionada, pues no pone nada y no se va a reflejar nada. Así que básicamente este código te lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedas copiar directamente, y recuerda que lo único que tienes que hacer es cambiar el rango de celdas a donde tú quieras aplicar el procedimiento. Vamos a cerrar esto y vamos a ver si funciona. Podemos ver que ahora sí, si solamente hacemos clic, se pone el checklist o se desaparece. Si le quieres dar otra apariencia, pues puedes marcar y adicionalmente pues cambiarle de color y ya tenés checklist en otros colores. Así que como puedes ver es muy sencillo. Espero que te parezca interesante, que lo puedas utilizar y aplicar. Déjame tus comentarios, tus opiniones y síguenos para más, que estamos ya en la recta final de nuestros 101 trucos de Excel. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.